Estamos acá con la doctora María Vicky Zabaleta, médico infectólogo, pediatra, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Venezolana de Infectología. La cuenta de la doctora es Your Pediatra. Doctora, gracias por estar acá. Si hay casos de dengue en Venezuela, doctora. Sí, mira, de hecho, OPS a principios de este mes sacó una alerta sanitaria para todas las Américas, en donde insta a las autoridades gubernamentales a que tienen que ponerle un poquito de atención al tema de enfermedades arbovirosis. Nosotros le llamamos arbovirosis porque son enfermedades transmitidas por los mosquitos. ¿Cuáles son esas enfermedades? Hoy, dengue es una de las más importantes, pero también estamos en ojo con Zika y con chikungunya. ¿Por qué es la alerta sanitaria? Porque bueno, llegaron las lluvias, llegó la época del dengue en el mundo, en las Américas, y por supuesto tenemos que estar pendientes y darle información a la población de cómo podemos evitar tener dengue. ¿Cómo podemos evitar tener dengue? Evitando tener los mosquitos dentro de la casa, porque además son mosquitos que son intradomiciliarios, o sea, ellos viven con nosotros en nuestra casa. Entonces, bueno, evitar los criaderos de mosquitos. ¿Cuáles son los criaderos de mosquitos? Todo lo que tenga que ver con empozamiento de agua. Recipientes de agua. Recipientes de agua, todo. Hoy Venezuela no es, digamos, nadie escapa a esto, el tema de los problemas de agua, ¿no? Entonces las personas están recogiendo agua. Importante que tengan, donde se recoja agua tiene que estar tapado, siempre tiene que estar tapado. Si usted tiene que sacar agua de allí, bueno, la saca y la vuelve a cerrar. Y además esos tanques, lo ideal donde sea, pipotes, tanques, lo que sea que usted esté recogiendo el agua, debería lavarlos cada cierto tiempo, al menos cada semana, cada 2 semanas, limpiarlos muy bien con cloro, porque además en las paredes se pueden quedar pegados huevitos en donde allí después pueden criarse los mosquitos. Doctor, y también cuando le colocamos agua a las plantas, que a veces tienen en las macetas, tienen esos platos, y ahí quedan el agua como empozada. Eso no, a veces uno ni le presta atención. Mira, la verdad que eso es un criadero importantísimo dentro de las casas. Entonces, al echarle agua a las matas, las personas que tengan agua dentro de su casa, ok, deje que salga, pero en 1 hora, 2 horas tiene que limpiar ese platico. Es lo ideal. En este tiempo. O estas personas que viven en estas casas inmensas, que tienen patios grandísimos, que utilizan, qué sé yo, algunas esquinas de los patios, colocan, qué sé yo, peroles tirados. Sí. Cauchos, por ejemplo. Por ejemplo, cauchos o incluso las mismas sillas, si pueden empozar agua, en lo que llueve, esa agua se empoza y ahí es un criadero de mosquitos. Fuera de las casas, fíjate, hoy OPS hace la recomendación a los gobiernos, pero pues obviamente no solamente el gobierno, la comunidad somos todos. Entonces, por ejemplo, la responsabilidad es en conjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los sitios donde hay aglomeración de personas, colegios, universidades, sitios de reunión, lo ideal es que 400 metros a la redonda esté limpio de todos estos criaderos de mosquitos. Entonces, bueno, ¿qué es tu trabajo? Como por ejemplo, maestro de un colegio, director de un colegio en una universidad, bueno, vigilar, mira, aquí hay un caucho mal puesto, aquí hay un pedazo de plástico en donde puede crecer, pueden haber huevitos para crear Aedes aegypti, que es el transmisor principal de dengue, zika, chikungunya. Vamos a limpiar todo esto, vamos a quitar todo esto, y cuando llueve hay que estar muy pendiente de esto, porque además la lluvia arrastra mucha basura y te la puede dejar alrededor de tu casa. Entonces, bueno, hay que estar muy pendiente dentro de las casas y dentro de los sitios donde hay aglomerados de personas. Doctora, ¿cuáles son los tipos de dengue que hay? Bueno, fíjate, hay 4 serotipos importantes, pero hoy es un llamado de atención al mundo. Que existe un genotipo, fíjate, existen 4, ¿verdad? El 1, 2, 3 y 4, que son los principales, están circulando en todas las Américas los 4 serotipos al mismo tiempo, unos más que en otros dependiendo del país, pero hoy se insta a las autoridades a que hagan el diagnóstico del genotipo del tipo 2. Es decir, del tipo 2 existen algunos genotipos y uno de los más importantes que hoy se está hablando es el Cosmopolitan,
que al parecer es más virulento, da una enfermedad más grave. Ajá. Fíjate que hoy tenemos un brote importantísimo, tanto en Colombia, en Brasil, en Perú, Venezuela no está escapando a eso. Yo creo que hoy, y ahí estamos haciendo un llamado a las autoridades, no tenemos boletín epidemiológico para nosotros saber en tiempo más o menos real qué está pasando con dengue en Venezuela. Tú lo vas viendo con tus pacientes en el hospital, tú vas viendo, mira, sí están habiendo casos de dengue, pero sería interesante que el gobierno nos diga, mira, sí, definitivamente tenemos dengue, vamos a trabajar en ello. Ahora, ¿este tipo 2 cosmopolita tiene algunas características puntuales distintas del resto, doctora? No clínicamente, pero sí se está comportando más agresivo. Los pacientes están siendo más están comportando que son más graves la enfermedad, que a lo mejor los tienes que hospitalizar más. En Venezuela no hemos visto eso en realidad a hoy. Ahora, ¿y cuáles son los síntomas de una persona con dengue para que la persona Síntomas importantes de dengue. Fiebre es uno de los síntomas más importantes. Lesiones en piel que pueden lesiones que son como unas pepitas rojas que te da como decir una alergia, por ejemplo, dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, dolor detrás de los ojos, que a veces los niños y los adultos dicen que al mover el ojo le duele, malestar general, a veces hay irritabilidad, el niño o el adulto puede estar somnoliento. Estos son síntomas de dengue. Claro, tú me dirás, esos son síntomas de cualquier enfermedad viral. Pero bueno, hoy como tenemos una alerta epidemiológica con dengue, los médicos tenemos que pensar que es dengue. Ahora, doctor, una pregunta. Cuando uno tiene a los niños enfermos, que de repente tiene fiebre, los pediatras usualmente te dicen que hay que esperar 3 días. En el caso de que el paciente tenga dengue, igual hay que esperar 3 días. Sí, bueno, es lo ideal, porque si tú vas a hacer un examen el primer día no te va a salir grandes cosas. ¿Qué es importante con esto? El manejo de la fiebre tanto en adultos como en niños, utilizar acetaminofén a la dosis que corresponda, según si es un niño a kilo por peso, de miligramos por kilo, y si es un adulto, pues bueno, entre 500 y 1000 miligramos de acetaminofén para la fiebre. El manejo de la fiebre para el dengue es muy importante porque la fiebre es muy alta y de aparición rápida, y si el niño tiene predisposición a hacer convulsiones, pudiera convulsionar con la fiebre, no por el dengue exactamente, sino por la fiebre. Doctora, ¿y la diferencia entre del dengue clásico, vamos a llamarle, y el hemorrágico? Bueno, fíjate, hoy hablamos de signos de alarmas de dengue. Signos de alarma en los cuales tú tienes que hospitalizar al paciente o tienes que vigilarlo muy de cerca. Primero, que esté deshidratado, dolor abdominal. El dolor abdominal, una vez que comienza cuando usted tiene dengue, es un signo de, digamos, de que ese paciente se puede complicar. Una embarazada en el tercer trimestre del embarazo debe ser evaluada por un médico digamos del tercer nivel al menos, para verificar que no se está complicando este embarazo por el dengue. Sangrado, por supuesto, sangrado por las encías, por disminución de las plaquetas, que te salgan unas pepitas que tú cuando las tocas no se eliminan, que nosotros los médicos las llamamos petequias. Eso es un signo de sangramiento indirecto y es un signo de alarma en el dengue. Entonces los médicos hoy, existe en la página OPS un librito súper interesante que se los recomiendo, sobre todo a los médicos rurales que están, digamos, todavía médicos pichones chiquitos que no han visto tanto dengue en su vida y que son los que están viendo las personas, la mayoría del triaje. Bueno, este libro es excelente, tiene 100 y pico de páginas, pero bastante, digamos, didácticas, en donde tú aprendes cómo diagnosticar un dengue clínicamente, porque el diagnóstico de dengue es más clínico. ¿Qué significa clínico? Por los síntomas y signos que tiene el paciente, más allá de por los exámenes, ¿ok? El examen es un agregado que tú haces, pero no es tan importante como los signos y síntomas que tiene el paciente. Entonces, si tú haces un diagnóstico de dengue clínico, ya tú sabes, bueno, mira, este paciente tiene dolor abdominal, se le está bajando la tensión, tiene como las pepitas que este paciente se me va a complicar, yo lo voy a mandar a un nivel más avanzado en donde lo tiene que hospitalizar, tienen que hacer ciertas cosas que son... Ahora, la audiencia, la comunidad puede estar informándose sobre, ya que usted lo está hablando de este tema de esta manera, el deber nuestro como sociedad es estar informados siempre, y a veces uno pues utiliza de repente los canales que no son los más correctos. La página formal es la OPS.
Sí, una página de OPS. Nosotros dentro de la sociedad, el Instagram de la Sociedad Venezolana de Infectología, siempre, y de hecho hicimos un post excelente sobre arbovirosis, que es de la semana pasada. Si ustedes se meten, ahí te dice los síntomas que puedes tener como paciente, cuáles son los llamativos, y adicional, ¿qué tenemos que hacer nosotros como población? Tratar de eliminar el zancudo. Y adicional, otra cosa importante, si tú tienes un caso de dengue dentro de tu casa, importante que esa persona no esté en contacto con los mosquitos, porque resulta que si el mosquito pica a esa persona con dengue, va a transmitir ese dengue a las otras personas. Lo va pasando. Lo va pasando. Entonces esa persona debería tener un mosquitero, y las personas alrededor deberían tener manga larga, pantalones largos, porque a los zancudos les encanta un brazo y una pierna. Eso le encanta un zancudo. Entonces, tratar de tener eso tapadito o ponerse, digamos, algún medicamento para eliminar de que no te pique. Y también tener los espacios en casa de repente que no estén tan oscuros, ¿no, doctora? Es importante porque a un zancudo le encanta la oscuridad. La oscuridad y el donde estén emposado el agua. A ellos les encanta. La oscuridad, el agua, las piernas y los brazos. Son algunas de los gustos de los gustos del mosquito. Así que uno tiene que estar muy atento. ¿Alguna recomendación para protegernos? Bueno, manga larga dentro de la casa, y bueno, pues utilizar algún repelente. Ahora, en temas de fumigación, ahí sí es un tema más bien gubernamental, porque tienen que ser personas, digamos, que sepan de fumigación y que sepan qué tipo de fumigación se puede hacer. Importante dentro de las casas no tener criaderos de mosquitos, y alrededor, 400 metros alrededor de tu casa, que no haya criaderos de mosquitos. Doctora, ¿y una persona que le haya dado dengue una vez le puede dar 2, 3, 4 y 5? Varias veces. Y si le dio el dengue clásico, vamos a llamarle así, ¿le puede dar el hemorrágico o al revés? Sí. Usualmente, después del primer dengue, la segunda vez puede ser más agresivo, porque tus mismos anticuerpos se pueden volver contra ti. Entonces, pues bueno, no porque te haya dado una vez tú creas que está, ay, bueno, la segunda vez seguro me va a dar mejor. Suavecito. Y más suave. No. Mire, no aquí le escriben un comentario. Meleida Mora 8, me dio dengue hemorrágico hace años, pero las transaminasas del hígado me quedaron afectadas. ¿Esto es posible? Le pregunta. Sí, claro, el hígado, el dengue le encanta el hígado. Y de hecho es muy raro que un paciente que tenga dengue no haya un toque en el hígado. Ahora, que se mantengan esas transaminasas en el tiempo después de un año, yo sí le recomendaría que fuera un especialista en hepatología. Y aprovechamos que me acabo de acordar, la semana que viene se conmemora el Día de la Lucha contra la Hepatitis. Vamos a hacer varias cosas en la Universidad Central de Venezuela. El viernes 27 vamos a hacer una jornada de vacunación contra hepatitis B. Los que quieran ir pueden ir al Instituto de Medicina Tropical. Vamos a tener varias charlas que también las vamos a tener online acerca de hepatitis A, hepatitis B. Pero en el caso de esto es una hepatitis causada por el virus del dengue. No es una hepatitis, digamos, en donde las transaminasas aumentan tanto como en la hepatitis A o B, pero sí se pueden mantener en el tiempo. Si se mantienen, como dice ella, más de un año, yo le diría que vaya a un especialista. Ahora, doctora, ¿una persona que ya tiene la vacuna contra la hepatitis puede volverse a aplicar o es una única dosis? No, hepatitis A son 2 dosis y hepatitis B son al menos 3 dosis. ¿Y si le dio hepatitis puede? También se tiene que vacunar, porque es que si te dio hepatitis a lo mejor te tienes que vacunar contra hepatitis B. La hepatitis A es una enfermedad que se transmite vía oral por las comidas, las aguas contaminadas. Y la hepatitis B es una enfermedad más de transmisión sexual y de transmisión por transfusiones. Entonces, digamos que son diferentes maneras de contagiarse, pero las dos tienen vacuna, entonces es muy importante. Mire, aquí le escribe Jesús Manuel Quintero, soy un imán para los zancudos, me ha dado 4 veces dengue, es horrible, solo me ayudaron las patas de pollo y la flor de auyama. ¿Por qué la ciencia no ha descubierto un medicamento para el dengue? Le pregunta. Mira, pues no, realmente un antiviral para dengue no existe hoy, a pesar de que se han hecho estudios para esto, pero pues bueno, mira, eso es un tema de inversión de dinero y de trabajo. Realmente. Y pues, de saber esperar el tiempo, ¿no? También la espera. Sí, el tema de la medicina. Yo siempre digo, fíjate que con COVID todo el mundo se abocó a eso y hoy tenemos antivirales para COVID, no tenemos para dengue, probablemente. Yo siempre digo que es un tema de tiempo y dinero. Fíjense una cosa, estábamos conversando durante el corte, porque por allí alguien escribe y dice, bueno, doctora, yo me alimenté en tiempos de COVID, lo que me ayudó fue la sopa de pata de gallina
patas de pollo, perdón, y la flor de auyama. Ese tipo de... Mira, no sé la flor de llama, pero las de pata de pollo, que eso es mitos y leyendas, digo yo, pero no está mal porque, mira, te mantienes hidratado, realmente estudios con patas de gallina no hay. Yo no podría decir que eso te va a curar el dengue porque la gente dice, no, tienes las plaquetas bajas, toma, bueno, mi mamá es una experta en hacer sopa de pata de pollo, entonces se enferma y te la manda de una vez para tu casa. Entonces, bueno, no está mal porque realmente te hidratas y comes dentro de todo, ¿no? El dengue es una enfermedad que te deshidrata mucho, que necesitas un poco más de líquidos de lo que normalmente tomas y que a veces no sientes sed. Y tú crees que estás tomando mucho líquido y resulta que no estás tomando el líquido suficiente. Tú deberías tomar entre 1 litro, 1,5 litros, 2 litros de agua al día. En el dengue deberías aumentarlo al menos a 2,5 litros. Entonces, ahí yo le digo a los pacientes, cuando veo al paciente, agarre su potecito y mida que es 1 litro. Y cuando usted se le acabe, va anotando la hora que lo termine para usted saber exactamente cuánto líquido está tomando. Aquí le pregunta Moisés. Buenos días, mi nombre es Moisés Oropesa. Tengo una tía que es asmática. Si quiero fumigar, ella tiene que estar fuera de la casa. ¿Y cuánto tiempo? Le pregunta. Mira, sí, por supuesto, un asmático expuesto a cualquier cosa que sea aerosolizada va a hacer una crisis de asma, tiene que salir. Ahora, tiene que ver con qué va a fumigar y para qué va a fumigar. No todas las cosas, agentes de fumigación sirven para el dengue. Por ejemplo, no sé, porque tú puedes fumigar, por ejemplo, para chiripas y es otra cosa. Para cucarachas probablemente es otra cosa. Si es para arañas es otra cosa. Entonces, depende para lo que sea, tiene que ver el inserto, pero yo saldría al menos 24 horas de la casa. De la casa. Ahora, la diferencia que un niño o un adulto le dé, o una persona de la tercera edad, doctora, le dé dengue. Mira, en todos los extremos de la vida el sistema inmunológico es un poco más débil que en el medio de la vida, ¿verdad? En los niños porque está inmaduro y en los adultos mayores porque hay un fenómeno que se llama inmunosenescencia, en donde el sistema inmunológico está deprimido. Entonces, por supuesto, la mayoría de las enfermedades y sobre todo las virales que tienen cierto tipo de inmunidad que debería estar bien, se comportan más agresivamente. Entonces, estos son los que deberían cuidarse más contra el dengue. Todas las enfermedades extremas, con el tema de dengue, muy importante las embarazadas se complican mucho con dengue, entonces ojo con las embarazadas y el dengue. Sí, en tiempos de Zika yo recuerdo, o de chikungunya, que había una campaña de prevención para las embarazadas. Sí, mira, definitivamente las embarazadas son un punto álgido igual en la sociedad. Con el COVID, con Zika, súper importante porque nosotros hoy tenemos pacientes con microcefalia que se gestaron durante un embarazo en donde la mamá le dio Zika. Entonces, hoy tenemos pacientes que incluso tienen atraso del neurodesarrollo, tipos de retrasos por haber tenido Zika durante el embarazo. Entonces, si la persona está embarazada, debe cuidarse de la picada de zancudo. O sea, esa debe andar manga larga, pantalón largo. Mira, aquí hay un comentario que hace Ana Cecilia Caraballo. En mi casa esto de los zancudos nos tiene locos. Hay 2 personas que son perseguidos por esto. Es que horrible. Dice que estar muy pendiente de esto, la verdad. Mi esposo y una de mis hijas ya son perseguidos por los zancudos. Escriben, es muy peligroso hoy, por eso tenemos que tener medidas de prevención. No hay una manera de prevenir más allá de las recomendaciones que había dado, Pues no, mira, lamentablemente existe hoy vacuna contra dengue en el mundo. Digamos que todavía sus estudios están ahí, ya se han implementado en algunos países vacuna contra dengue. El problema es que ha tenido algunos temas con las personas que ya han tenido dengue. Entonces, Venezuela, siendo un país de alto riesgo de enfermedad por dengue, pues bueno, digamos que no es la primera opción. Existe vacuna contra dengue, pero en Venezuela no existe. Doctora, para aclarar algo, este tema de si yo me contagio con dengue no tiene nada que ver con que si yo tengo mi sistema inmunológico fortalecido o sí tiene que ver. Mira, esto del sistema inmunológico que está de moda, porque es que tú abres las redes sociales, ¿cómo mejorar tu sistema inmunológico? Ponte un suero maravilloso, no sé qué. No, el sistema inmunológico, pues no hay nada realmente así que te lo mejore ni que te lo empeore. Si hay enfermedades que te pueden dejar débil,
Por ejemplo, el COVID es una enfermedad, el dengue es una enfermedad que te deja los glóbulos blancos bajos, que te deja realmente tu sistema inmunológico débil. ¿Cómo tú pudieras mejorar en algo? Primero, la alimentación es muy importante, que tengas todos los tipos de comida, que comas las 3 veces al día idealmente y que te hidrates bien. Segundo, que hagas ejercicio. Eso es una cosa muy importante que ya hoy se sabe que mejora el sistema inmunológico. Tercero, pues bueno, mira, el estrés inmunodeprime. El estrés inmunodeprime. Hay un nivel de estrés que uno necesita en la vida, como digo yo, se necesita un poco de adrenalina en la vida para ciertas cosas, pero el exceso de adrenalina y el exceso de estrés te puede deprimir. Entonces, bueno, hay cosas, como digo yo, cada persona tiene su historia en su mente, ¿verdad? Y tiene sus problemas en su mente, pero hay cosas que uno puede arreglar, que es lo que tienes que hacer, y otras cosas que no puede arreglar y no puede hacer. Entonces uno tiene que como mentalizarse para que tu sistema inmunológico no se deprima. Más allá de esto, vitaminas, sueros mágicos, no sé qué, pues la verdad, estudios con eso no hay. No hay, claro, usted no puede recomendar. No. Ahora, hay otra falla posiblemente en el consumidor, en la gente, el tema de automedicarse y el tema de las medicinas, la botica, la ramita, la matica, esto se me cura con esta matica. Mira, y mal, y con el tema de hepatitis, voy a decirlo de una vez, por favor, hepatitis, si se pone amarillo, no tomar raíz de onoto. Té de raíz de onoto le encanta a la persona. No, está contraindicado, porque hacen hepatitis fulminantes y a veces te mueres o te tienes que hacer un trasplante hepático. Entonces, importante, bueno, estas cosas son de cultura popular, la automedicación con esto es delicada. Y sobre todo en los niños, porque adicional no se saben las cantidades que tú le estás dando. Tú una acetaminofén le dices, mira, es tanto cc por kilo, pero en una mata de esta, ¿cuánto tú sabes que le tienes que dar? No, tú no lo sabes, no lo puedes determinar. Ahora, decía usted, doctora, durante la entrevista que también hay casos de Zika. Sí, seguramente. ¿Y cuál es la diferencia entre Zika y mira, realmente dengue? no hay mucha diferencia clínica, sin embargo el Zika hoy, digamos, igual a mí me viene un paciente hoy con más lesiones en piel, con conjuntivitis, con que le pique más, yo pienso más que esto es Zika que dengue, y chikungunya también. En las Américas hay circulación de chikungunya hoy, en Venezuela no sabemos si hay, pero si ven el paciente con fiebre, malestar, pero los dolores articulares son muy fuertes y el paciente te viene así como encorvado porque le duele mucho la espalda y le duelen mucho las articulaciones, tú piensas más en chikungunya. Sin embargo, esto también puede pasar con dengue perfectamente. Claro, lo importante es que de repente si yo veo una persona que tiene, no sé, gripe, fiebre, tal, a veces como hacia uno con el COVID, uno se aísla o aísla a esa persona, no necesariamente. No, con dengue no te tienes que aislar, digamos, respiratoriamente, pero sí deberías, si tienes diagnóstico de dengue, que no te piquen los zancudos, porque ese zancudo que te pica a ti está agarrando el virus para él procesarlo dentro de su organismo. Hacer de las suyas. Y de ahí pasárselo a otra persona. Entonces, si usted tiene una persona con dengue en su casa, tiene que ponerle mosquitero y que use manga larga, y usted también tiene que protegerse de los zancudos. Aquí le preguntan, ¿cuál es el libro que aparece en la OPS? Gracias. No, usted se mete en OPS y busca dengue, y de ahí te lleva a varias bibliografías. Hay un libro particular que es para médicos, en donde te habla desde la fisiopatología hasta el tratamiento. Cuando habla de médico es por los términos también. Claro, porque es para los médicos, realmente está dirigido a los médicos. Yo lo hablo aquí porque a nosotros, bueno, ustedes los ven muchas personas, y dentro de eso están los médicos rurales, los médicos generales que no son especialistas en dengue y que ahora es que están aprendiendo un poco de esta enfermedad. Entonces este libro les puede ayudar bastante en eso. Los gobiernos hoy deberían de estar en ojo diciéndole a los médicos, mosca en tu triaje, verifica que sea dengue. Digamos que hoy no tenemos esa alerta epidemiológica. ¿Dónde están colocando la vacuna para la hepatitis de adultos? Le pregunta Betina Verde. Bueno, fíjate, el Ministerio de Salud hepatitis B tiene, digamos, en los sitios donde se vacuna. Nosotros vamos a tener una jornada en el Instituto de Medicina Tropical el viernes 27 de julio, en vista del Día de la Lucha contra la Hepatitis. Vamos a poner hepatitis B, pero no hepatitis A. Hepatitis A solamente hay por el canal privado. Pues bueno, si alguien quiere información puede preguntarme por el Instagram. Le pregunta Betty, ¿por qué me da tanta gripe, doctora?
Oye, mira, hay personas que tienen muy mal manejo de las secreciones o tienen realmente su sistema inmunológico deprimido. Una de las cosas que yo les recomendaría es hacer ejercicio y lo ideal es que sea natación. Obvio, natación necesita toda una parafernalia para eso, pero si no puede, caminar. Doctora, en el caso de los niños, uno no sabe si tienen o no tienen situaciones de estrés, pero de repente la parte ambiental donde ellos se desarrollan en el hogar pueden tener situaciones de estrés que hacen que les disminuya, les baje un poco el sistema inmunológico. Sí, a los niños es muy importante que las personas pensamos que los niños no se estresan. Y los niños sí se estresan. Además, los niños se estresan mucho más que los adultos porque a veces cosas como, por ejemplo, apagarles simplemente la luz de su cuarto es un estrés para ellos. Entonces eso uno, como mamá, como cuidador, como papá, como hermano mayor, no sé, quien cuide a ese bebé, tiene que estar atento a los síntomas de estrés de ese niño. ¿La ozonoterapia fortalece el sistema inmunológico? Le preguntan. ¿Es verdad que trae muchos beneficios para la salud? La verdad no, eso no está estudiado hoy, no hay estudios en donde digan que eso es así. El mismo mosquito que le puede usted transmitir dengue, le puede transmitir chikungunya y le puede transmitir zika. ¿Correcto? Así mismo es. Correctamente. El mismo mosquito es el transmisor y por eso es que cuando digamos, uno de ellos o los tres estén circulando en un sitio geográfico, pueden hacer un brote importante. ¿Alguna persona el mosquito le puede contagiar con dengue? Co-infecciones hemos visto, pocas pero sí. Dengue y chikungunya, dengue y zika, doctora. Por ejemplo, sí hemos visto co-infecciones y sí lo puede hacer el mosquito dentro de su propio organismo. Entonces sí, porque adicional, fíjate como dicen muchos de los que te escriben, que dicen, no, mira, mi casa está minada de mosquitos, porque es que es la época de la lluvia y es la época en que los mosquitos se empiezan a nacer y a crecer. Yo recuerdo que en el momento del repunte del dengue en alguna campaña, recuerdo que elimina el mosquito patas blancas, es el mismo. Es el mismo, el Aedes aegypti. El Albopictus también, pero digamos que el patas blancas que uno cuando ve, esa es la lucha que uno debe tener. Un mosquito de eso, un zancudo, tú dices nada. Mira, todos los zancudos, o sea, porque uno no va a poner, para ver, no lo voy a matar porque no tiene las patas blancas. No, claro. No, hay que eliminar todos los mosquitos, pero más que eliminar el mosquito, hay que eliminar los criaderos de los mosquitos. Estas personas que, oye, que en mi casa hay muchos mosquitos. Obvio, Caracas es un valle en donde tenemos demasiada montaña y los mosquitos se crían en los árboles, toda esta parte les encanta. Entonces, pues bueno, es un poco difícil cuando hay mucha cantidad de mosquitos. Para el gobierno hoy debería estar haciendo estudios de concentraciones de mosquitos. Eso se hace un estudio especializado, epidemiología lo hace para ver la densidad de mosquitos que hay. Y si la densidad es muy elevada, debería de hacer fumigaciones. Y también donde hay, qué sé yo, monte, ¿no, doctora? Claro, porque ahí cuando llueve se empoza el agua. Hay que tener muchísima precaución con esto. ¿El chikungunya se repite? Le pregunto a la señora Se puede repetir. El Zika también se puede repetir. No es, digamos que una enfermedad que te deje desde el punto de vista inmunológico, como por ejemplo sarampión. A ti te dio sarampión y usualmente no te repite. Sí te puede repetir, pero no digamos el porcentaje es bajo. Igual es con Zika y con chikungunya. El porcentaje es bajo. Doctora, otra pregunta. Si hay una persona que hasta ahora nos está viendo y en casa tienen algún paciente, algún familiar que tiene más de 3 días con fiebre, ¿cuál es el examen para evaluar? Bueno, fíjate, existen exámenes, como te digo, estas enfermedades, arbovirosis, tanto Zika, dengue como chikungunya, son enfermedades que se diagnostican desde el punto de vista clínico, por signos y síntomas. Lo que yo sí le recomiendo es que acuda a su médico, ¿verdad? Para que haga primero un examen físico, un interrogatorio, y ahí uno ya se orienta a que esto es dengue. Sí hay exámenes de sangre que te dicen si es dengue, si es Zika o si es chikungunya, pero digamos que el tratamiento es más o menos igual para todos. Los signos de alarma son un poco diferentes en cada uno y el más importante es para dengue. Y es lo que nosotros deberíamos tener en ojo el médico una vez que diagnostica a una persona con un posible dengue. Importante, en las instituciones de salud en donde se ven muchas personas, el médico debe tener esa fineza
en diagnosticar un dengue clínicamente, no por laboratorio, porque si nosotros nos vamos a esperar por el laboratorio, primero te pone cara la cosa, porque encima que tienes que salir a comprar líquido, suero oral probablemente, tienes que buscar acetaminofén, no sé, la medicación que te manda el médico, tener que hacerte unos exámenes de laboratorio te lo pone un poquito más caro. Entonces, digamos que eso es un nivel de atención un poquito más profundo. Ya si tú ves el paciente que se te empieza a complicar, ahí sí, bueno, ahí sí no hay para dónde agarrar, hay que hacer unas transaminasas para ver cómo está tu hígado. Sin embargo, cuando tú palpas el abdomen del paciente, tú ves, mira, este hígado está 2 centímetros por debajo del reborde costal, esto está grande, esto le duele. Este paciente se me puede complicar, este paciente lo tengo que tener en ojo y cuidado si no lo tengo que hospitalizar. Ese paciente tiene que tomar líquido, tiene que hidratarse muy bien, no se debería automedicar, puede tomarse su sopa de pata de pollo perfectamente, sopas que tienen sal y eso te hidrata y tiene líquido. Pero realmente digamos que no es la parte más importante para estas enfermedades hacer el diagnóstico serológico, hacer un examen de sangre, mira, sí, esto es dengue, esto es zika, esto es chikungunya. Eso lo debe hacer el gobierno para saber lo que le está circulando y que nos diga a nosotros los médicos, mire, mijo, tenga ojo porque usted tiene bastante dengue en su zona, póngase pilas porque todo lo que tenga fiebre y lesiones en piel puede ser dengue. Doctora, un medicamento que no deberían tomar ningún paciente que tenga dengue, chikungunya o zika. Mira, por ejemplo, metamizol sódico, que era lo que nosotros llamábamos antes la novalcina, la dipirona, eso está contraindicado en los pacientes con dengue. Ese es el único, digamos, enojo. Los demás, realmente uno con dengue debería utilizar solamente acetaminofén, es lo ideal. Pero bueno, hay pacientes en donde tendrías que utilizar ibuprofeno, pero eso... Pero siempre bajo la vigilancia médica, doctora, eso es importante, que usted pueda aclararnos, recordarle a la audiencia que tiene que ser bajo vigilancia médica, porque a veces por el mismo desconocimiento o miedo, uno investiga en doctorgoogle.com y ahí te ofrecen una cantidad de... Mira, la mala información de las redes sociales es terrible, porque es lo primero que sale, porque es lo primero, a la gente a nosotros nos gusta ser como melodramáticos, ¿verdad? Entonces las noticias más melodramáticas son las que más leemos. Entonces cuando nosotros nos ponemos a buscar en el doctor Google dengue, va a salir lo más melodramático de dengue y no lo que necesariamente es la verdad. ¿Qué pasó con COVID? A mí me pasó con pacientes con COVID que ya tenía la receta de WhatsApp. Todo, haz esto, tómate aquello, tírate por el balcón, lánzate por aquí. Y los pacientes, no, eso debe ser bajo la recomendación médica, no bajo la recomendación de un WhatsApp. Mira, si las recetas de mercado fueran maravillosas para las enfermedades de los médicos, y esos mensajes que te van llegando como un reenviado muchas veces. Ay, no, eso es horrible. Doctora, el tema de la recomendación en cuanto a la potabilización del agua en el hogar, importante. ¿En qué nos contribuye? Bueno, fíjate, en tema de dengue no tanto porque pues el dengue no se transmite por el agua tomada, pero sí para las hepatitis y para otras enfermedades como enfermedades bacterianas que se puede transmitir y que hay veces, ahorita cuando empieza la época de lluvia, también empieza la época de las diarreas, entonces importante, además de que tenemos problemas de agua en toda Venezuela, que las personas hiervan el agua y las hiervan al menos unos 3 o 4 minutos para que sea... Aunque la compres potable. Fácil. Pues mira, si la compras potable, técnicamente pues debería ser agua potable, pero pues bueno, si tú tienes alguna duda del agua potable, yo tengo pacientes, también varios pacientes me han dicho, oye, yo he ido a los sitios en donde te los rellenan. No es que los compras sellados, sino que los rellenan porque, oye, también eso es una renta de plata, ¿verdad? Y a veces les ven cositas arriba nadando. Entonces ahí tú ves que esos filtros no los han limpiado. Entonces, bueno, si pasa eso, es mejor que hiervas el agua. Aquí seguimos conversando sobre Zika, chikungunya, dengue. Hay un mensaje que dejábamos abierto del señor César Alberto de Mérida. Dice que por mucha actividad le desencadenó hace 3 meses un ACV hemorrágico con lesiones como hemiplegia y descontrol neural. Ahora, muy bien. Tengo secuelas como dolencia muscular fuerte. ¿Sería o puedo descartar dengue, Zika o chikungunya? Mira, ya eso parece como algo de larga data. Pudo haber sido un chikungunya, obvio.
La verdad está difícil porque no se sabe exactamente por el tiempo. Si él tuvo algo agudo en un momento, no cuando tuvo el ACV, sino después, pudiera ser. ¿Qué le recomendaría yo? Realmente hacer el diagnóstico ahorita no me parece un gasto de dinero porque, si fue chikungunya, bueno, eso ya pasó, ya no hay nada que hacer. ¿Qué le recomendaría yo? Bueno, hacer sus terapias bien y que le dedique tiempo a hacer ejercicio. Porque seguramente este señor, por todo lo que cuenta, es tipo nosotros, pues, que tenemos 1800 ocupaciones y dejamos la parte del ejercicio y la parte personal como que eso no es tan importante. Entonces, yo le recomendaría que haga un poco de ejercicio, caminar, depende de las lesiones que le dejó el ACV, movimientos para los músculos que realmente quedaron alterados. Para poco a poco que vaya reincorporándose, ¿verdad? Porque hacer un diagnóstico a estas alturas, si fue chikungunya, por ejemplo, no hacemos nada. Realmente ya no hay nada, grandes cosas en cuanto a tratamiento me refiero, ¿no? Dice Jamín Quintana, excelente programa con la doctora, muy útil para tomar las previsiones en estos tiempos de lluvia. Sí, hay que llamar la atención a la población para esto, porque hay que tratar de eliminar los criaderos de mosquitos. Bueno, y esto es un llamado de atención que se hace siempre, ¿no? Anualmente, cuando llegan las lluvias. Siempre se hace, pero te voy a decir que este año tenemos ya salimos de COVID, ahora no es que salimos, pero salimos de la parte aguda de COVID. Y hoy está esta alerta epidemiológica porque se ha visto un aumento de casos mayor que en los últimos 5 años de dengue en las Américas. Todavía eso no está en Venezuela al parecer, no tenemos los números, pero los tenemos en nuestros vecinos, lo tenemos en Colombia, lo tenemos en Brasil, lo tenemos en Argentina, lo tenemos en Perú. Y en Colombia los tenemos de vecinos. Vecinos, entonces como dice el dicho, cuando vea la casa de su vecino arder, ponga sus barbas en remojo. Ya nosotros sabemos que eso viene para acá o a lo mejor ya lo tenemos ahí en... Claro, mucha gente viajando también, ¿no? De forma interna, adicional. Doctora, en cuanto al tema de la hepatitis, la importancia del lavado de los alimentos para la prevención de enfermedades. Importantísimo que usted lave sus alimentos, que trate de comer en sitios en donde usted sepa de dónde están sacando el agua, porque a veces uno va y se toma un jugo. Imagínate un jugo que tú no sabes de dónde, si a veces dentro de tu misma casa es un tema tener agua potable, en estos sitios a lo mejor puede pasar. Entonces, mucho ojo con lo que se come en la calle, hervir el agua si usted no tiene cómo tener un filtro, y si tiene filtro, de igual forma, tiene que actualizarlo, tiene que limpiar la piedra, lo que sea el tipo de filtro que tenga, o si la tiene que cambiar, hay que cambiarla. Entonces, doctora, hablaba usted de esta jornada de vacunación la semana que viene. ¿Puede repetir las coordenadas, por favor? Que hay una señora embarazada que dice que requiere ponérsela. Hepatitis B. Es en el Instituto de Medicina Tropical el día 27 de julio. Probablemente la jornada de vacunación va a ser como a las 11 de la mañana. De todas maneras, me pueden escribir al Your Pediatra y ahí les doy la información. Usted tiene toda la información. Sí. Ahí está la cuenta de la doctora Your Pediatra. Bueno, porque es importante en estos tiempos tener el esquema de vacunación completo. Mira, tener una enfermedad que es prevenible por vacunas hoy, yo diría que, como dijo un premio Nobel hace unos 10 años, que dice es grave y es incluso contra natura. O sea, hoy, por ejemplo, enfermarte, vamos a suponer, de varicela, de lechina, que nosotros creemos que es una enfermedad tan light y que tiene vacuna, pudiera ser grave. Hay niños, hay adultos que se han muerto por varicela, por hacer encefalitis por varicela. Entonces, si existe una vacuna que está comprobada, que está bien estudiada, pues vacúnese. No todas hay en el sistema público de salud, las del sistema público son más dirigidas para los niños menores de 5 años, pero todo el mundo en la casa, desde el más chiquitico hasta el más viejito, necesita un esquema de vacunación. La Sociedad Venezolana de Infectología, nosotros hicimos un consenso nuevo que lo presentamos ahorita en el Congreso, que fue en junio. Tenemos una información valiosísima en ese consenso para los médicos y para las personas. Tenemos incluso un folleto bello que sacamos para la población para que se entienda qué vacunas necesita, que pronto lo voy a publicar en mi Your Pediatra para que lo tengan a la mano. Doctora, le pregunta a la señora Nilsa en Mérida,
Disculpe, pregunto de nuevo, ¿el chikungunya y el dengue, según veo en la gráfica, tienen los mismos síntomas? Se parecen mucho y a lo mejor puede ser que el médico no sepa hacer la diferencia porque a veces los síntomas se entrelazan. Es que se parece incluso hasta COVID. Si no tiene muchos síntomas respiratorios, pudiera ser COVID, pudiera ser dengue, pudiera ser zika, pudiera ser chikungunya. Como te digo, hay ciertas cosas que te hacen pensar un poquito más en chikungunya. Por ejemplo, el dolor en las articulaciones usualmente es mayor en el chikungunya. Las lesiones en los ojos, o como conjuntivitis, o las lesiones en piel que pican son más frecuentes en Zika, pero digamos que clínicamente es bastante difícil hacer esta ¿El chikungunya podría atacar cualquier patología en el ser humano? Porque a mi papá le dio y sufrió un infarto en su momento, le preguntan. Mira, no necesariamente. Eso pudiera estar más asociado o a una enfermedad que tenga el de base, por ejemplo, hipertensión, diabetes, que venga con eso allí, desgastándose su sistema endotelial, sus vasos sanguíneos, o incluso el COVID sí está más asociado a posterior tener infartos. Pero pues dengue, sí, que chikungunya, no, digamos, no son lo que uno piensa primero cuando tiene un paciente con Claro, pero lo más importante de todo esto, doctora, que vamos a ir recogiendo un poco lo que usted ha dicho, es la no automedicación. Mira, no automedicación. Para los médicos, hoy tenemos que pensar en Venezuela que hay dengue, zika, chikungunya, pensar en estas enfermedades, pensar en los signos de alarma, como yo les digo, signos de alarma para dengue, dolor abdominal que se va haciendo intermitente y después es de un solo tipo de dolor, signos de sangrado, hipotensión, deshidratación, una mujer embarazada en el tercer mes del embarazo, estos pacientes se pueden complicar con dengue. Mire, buenos días, yo filtro el agua y la hiervo, no me gusta comer por fuera y siempre tengo diarrea, le dice, ya me hicieron la colonoscopia y solo salió colon irritado, gracias a Dios desde San Cristóbal, lo escribe una señora. Sí, el colon irritable está, por lo menos esta persona que probablemente se cuida mucho con las comidas, porque seguramente que si el gluten, que si el problema muchas veces es un problema del sistema nervioso central, una persona cuando se estresa y sufre de colitis, de una vez te puede dar la diarrea. Entonces, bueno, manejar un poco el estrés y vuelvo a repetir, hacer ejercicio es importante en estos casos. Usted ha hecho mucho énfasis en el tema del ejercicio. Sí, porque doctora, últimamente veo que hasta inclusive yo misma, o sea, de verdad que el manejo del estrés, el manejo de los horarios a veces no te es suficiente y uno deja el ejercicio de último. Y no debe hacer eso. Uno debe hacer eso, tenerlo dentro de sus prioridades. Como la prioridad, ¿verdad? Del día a día. Sí. Bueno, ya casi para despedir, algunas recomendaciones finales, doctora. Bueno, mira, no automedicarse, la página de la Sociedad Venezolana de Infectología en Instagram, tenemos muchísima información. Yo trato de mantenerme al día también en el @yorpediatra, pero a veces el tiempo no da para mucho. Sin embargo, sí le contesto a las personas por @yorpediatra. Vacúnese de las vacunas que existen en el mercado, tanto en el sistema público, lleve a su niño a vacunar y bueno, ya sabemos que la semana que viene es el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis, tendremos mucha información. ¿El dengue puede generar ACV? Le preguntan. No necesariamente, no es lo primero que pensamos realmente. Eso está descartado. Sí, no creo. La verdad, pues bueno, habría que hacer un estudio, a menos que haya hecho algunas cosas de complicaciones, pero no es la primera causa de una ACV. Bueno, son las 9:23 minutos, todavía quedan algunos minuticos por acá para ir actualizando preguntas de parte de la doctora Yor, pediatra. Sí, pero hablamos de la ozonoterapia también, de estas terapias alternativas, decía la doctora, que no está comprobado científicamente que realmente... No. Realmente yo digo que las personas a veces gastan dinero, porque esto no es gratis, esto cuesta plata. En algunos tiempos se habían escuchado, doctora, que si uno se bañaba de perfume, de alcohol, evitaba que el zancudo te picara. ¿Eso es cierto? No. Si te bañas entre cremas con aceite, que si le colocas alguna... Bueno, por ejemplo, vitamina B, sí. Cuando nosotros tenemos que hacer trabajos de campo, sí le ponemos vitamina B pero imagínate, todo el día vas a oler a vitamina B. Realmente, bueno, hay repelente. ¿Pero te la aplicas directamente, la vitamina B, doctora? No, la pones en el aceite o en la crema y te la pones después. Eso sí ahuyenta bastante. Esto es una especie...